Vamos a presentar ahora la ponencia número 26, ya en esta última parte de la mañana del día de hoy, 3 de diciembre. La ponencia es Naturaleza del Hombre, siglo XXI, con el tema específico Anticipación estratégica y el hombre en el futuro, a cargo de Eduardo Raúl Balbi, del Instituto Internacional de Anticipación Estratégica. Y vamos para hacer la presentación, a hacer una breve reseña de su experiencia profesional. Eduardo Raúl Balbi, él es argentino, maestro en Relaciones Internacionales y diplomado en Estrategia en Metodología de Estudios Prospectivos, con larga experiencia académica y de asesoramiento en consultoría en América Latina. Ha diseñado más de una docena de métodos de planeamiento estratégico prospectivo y para otras aplicaciones relacionadas especialmente con la inteligencia y la anticipación estratégica. Es capitán de fragata de infantería de la Marina Argentina en situación de retiro y ha sido funcionario y parte de diversos organismos públicos y privados e internacionales. Fundador de Anticiparse, ORG y del Instituto Internacional de Anticipación Estratégica. Damos la bienvenida entonces a Eduardo Raúl Balbi, que desde Argentina participa con nosotros en el primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020, Paradigma para una nueva era, organizado por el Colegio Nacional, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional y el Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico IPIDE. La bienvenida a Eduardo Raúl Balbi. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gran saludo para mis queridos amigos y hermanos peruanos. He trabajado y he disfrutado mucho de trabajar mucho en vuestro país con estos temas de prospectiva. Agradezco a la invitación del Colegio de Ingenieros de Perú, con quien alguna vez hemos hablado de estos temas hace años atrás, y especialmente la invitación de Omar del Carpio, que es quien me contactó y me pidió que desarrollara este tema. Voy a intentar compartir pantalla para poder llevar adelante mi exposición. Estoy en ese sistema ahora. Espero que lo vean. ¿Me avisan, por favor, si lo ven? Si pudiera ponerlo en pantalla completa, por favor. Sí, sí, cómo no. Ahora voy. ¿Ahora estamos? Ahora estamos. Adelante. Bien. Lo que me pidieron es un tema muy interesante, que es cómo podemos hoy, en base a este desarrollo que hemos hecho en nuestro equipo y que lo llevamos adelante hace ya más de una década, que es la anticipación estratégica continua, cómo podemos pensar en cómo va a ser o va a tener que actuar el hombre en el futuro que está por delante nuestro. Y esto tiene mucho que ver porque evidentemente, más allá de la dinámica de cambio que vivíamos en el mundo, esta pandemia está alterando drásticamente muchas cosas, los escenarios psicológicos, los escenarios emocionales, está alterando de los escenarios laborales, de gestión, de dirección, de control, etc. Y entonces eso nos obliga a anticiparnos, a meternos en cómo va a ser el futuro, y esto realmente es un tema importante. Así que yo iniciaré mi conferencia, que trataré de ser muy rápido y breve, precisamente con dos o tres ideas acerca de este concepto de anticipación estratégica, sobre todo porque permítanme decir que en nuestro análisis, que es continuo por trabajar en América Latina permanentemente, ha hecho y nos ha demostrado que tenemos una carencia bastante importante de anticipación estratégica en nuestros países, y que estamos más apagando incendios permanentemente y atendiendo los problemas que metiéndonos en el futuro y manejando la gestión de riesgo y la prevención. Estas dos cosas, prevención, gestión de riesgo, además de la conservación del balance estratégico, que son los mandatos actuales para todos los decisores, van a ser cada vez más fuertes y más exigentes para el hombre del futuro. Y entonces allí es donde hace falta, como recién dijo mi antecesor,
utilizar estas herramientas prospectivas para tratar de penetrar en ese futuro. ¿Qué entendemos entonces por anticipación estratégica? Esta es una definición que acuñamos en nuestro equipo a principios del siglo y que quedó consolidada y probada hace 10 años. Es decir, que no es un tema nuevo, sino que ya ha sido experimentado y probado exitosamente. Decimos que la anticipación estratégica es la capacidad para explorar y sobrevolar permanentemente el futuro y detectar a priori los riesgos y oportunidades que cada futuro posible podrían poner frente a nosotros, permitiendo así a los decisores tomar decisiones, planificar y operar adecuada y anticipadamente para cumplir sus objetivos y proteger los intereses personales u organizacionales. Es decir, actuar antes que ocurran las cosas. Y esta es la clave. Pero esto es un logro. Para lograr esto, hay que aplicar una caja de herramientas metodológicas que es muy grande y es muy flexible, y de esa manera lograr anticiparse cada vez más. Una simple referencia, nos han enseñado, nos acostumbraron, yo pasé por esto, veamos el gráfico que está a la izquierda, un profundo estudio del pasado, analizándolo a fondo, un diagnóstico del presente y un poco de esfuerzo de penetración en el futuro hacia habitualmente un solo futuro, como si fuese un futuro único, y utilizando aquellos dos métodos, o en realidad submétodos, que se utilizaban desde el método hipotético deductivo para penetrar en el futuro, que son el pronóstico o forecast, y la proyección o la generación de tendencias. Y hacíamos los escenarios de futuro en base a tendencias. La dinámica de cambio del mundo actual nos ha demostrado que las tendencias son muy endebles, porque para que se configuren tal cual fueron concebidas, debería respetarse el comportamiento y el modelo de proceso que ese indicador o variable que ha sido generado en tendencia se comportaba en el pasado. Y esto muy pocas veces se da, y ahora con este futuro cambiante mucho menos. Por lo tanto, el enfoque prospectivo sí analiza el pasado y saca las experiencias que necesita el pasado, hace clarísimos y muy duros y contundentes diagnósticos del presente, pero genera distintas alternativas de futuro a través del diseño de escenarios, el análisis de los eventos de ruptura, que precisamente los eventos de ruptura son fundamentales porque son los que tratan de evitar que después, cuando el tiempo avanza, nos aparezcan los famosos cisnes negros. En fin, esto es un poco el cambio del enfoque metodológico, una serie de futuros, no hay un futuro determinado y preciso, y dentro de esto es importante, como ya se ha dicho en conferencias anteriores, diseñar el futuro deseado, que es el objetivo estratégico que todo planeamiento debe llevar adelante. Pero no quiero saltar ese campo y vamos a seguir. Por ejemplo, a modo de apoyo y de colaboración para el trabajo, nosotros acostumbramos a plantear a los decisores preguntas. Y acá tenemos unas cuantas. ¿Qué hacer? ¿Sabemos qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Lo tenemos perfectamente definido? ¿Qué debemos lograr que ocurra? ¿Qué debemos impedir que ocurra? ¿Cómo elaborar la visión, la misión y objetivos que sean lógicos y posibles en medio de la incertidumbre del futuro? Para eso tenemos que disminuir la incertidumbre con la penetración prospectiva en el futuro. ¿Cómo diseñar las capacidades necesarias para la prevención y gestión de riesgos? Estas capacidades son vitales. Si no las concebimos a priori, nunca vamos a lograr éxito en prevención y gestión de riesgos. ¿Cómo desarrollar estrategias coherentes, flexibles y aptas? ¿Cómo controlar y auditar la aplicación de la estrategia seleccionada? Y por último, y en rojo, ¿cómo anticiparse de manera continua a los riesgos y oportunidades? Y aquí es donde estamos en esta decisión, que además tiene otro condimento de complejidad, que es que tenemos que aprender a operar simultáneamente y de manera vinculada e interactiva
en los cuatro, por lo menos en los cuatro tiempos estratégicos estándar: el cortísimo, el corto, el mediano y el largo plazo. Porque si nos quedamos solo con el cortísimo y no miramos el largo plazo, es muy probable que hagamos cosas que parecen buenas y oportunas, pero que vayan generando resultados que nos crean problemas en el mediano y largo plazo. Y viceversa, si nos quedamos solo con el largo plazo y no analizamos ni planificamos lo que tenemos que hacer hoy, mañana y dentro de un mes, difícilmente lleguemos a largo plazo. Así que realmente tenemos una complejidad metodológica y estructural para hacer este análisis bastante importante. Desde este punto de vista, el tema que me pidieron me llevó a hacer un análisis de anticipación estratégica. Y entonces pude comprobar, y discúlpenme que voy a ser muy sintético en esto porque es un tema gigantescamente grande, pude comprobar que, por ejemplo, y no son las únicas, hay distintos enfoques en desarrollo hacia el hombre del futuro. La clonación parcial o total, los distintos enfoques del transhumanismo, que hay varios, desde los enfoques, yo diría, más sencillos y primarios hasta enfoques muy complejos, con y sin el transhumanismo, todo el proceso de la tecnología y la ciencia aplicada al ser humano y a su desempeño, a su biología y a su vida en términos generales. Y también se habla mucho de las mutaciones, provocadas o naturales. No me voy a referir a ninguno de estos enfoques porque estos han sido muy tratados, sino que voy a hacer para ustedes, espero que les satisfaga, lo que solemos hacer en nuestros equipos, es decir, ir directamente a aterrizar el análisis de escenarios de futuro. Y entonces me voy a referir a 5 escenarios, 5 áreas del futuro, y voy a hablar de ellos en términos de lo que el ser humano va a tener que incorporar, dejar, reducir, cambiar, modificar, etc. Vamos a empezar. Para este trabajo y para esta conferencia, y esto es apenas una parcialidad de lo que es el ser humano en el futuro, nos basamos en 3 competencias y en el conocimiento. Competencias profesionales o de oficio, competencias de gestión, competencias sociales y el conocimiento, pero el conocimiento ampliado. El conocimiento que implica no solo el saber, sino también el saber hacer, es decir, la teoría y la práctica, por hacerlo así. Vean ustedes que incluso en muchos de los enfoques universitarios donde las carreras se diseñan por competencias, se trabaja mucho con las competencias profesionales, pero cuando hemos revisado los pensums, nos damos cuenta que no hay mucho de competencias de gestión, no hay mucho de competencias sociales y no hay casi nada del conocimiento, el saber y el saber hacer que hará falta al futuro. De eso vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, competencias profesionales o de oficio. Cosas que ya existían, pero que se van a consolidar y van a desarrollarse de una manera realmente importantísima. El homework, es decir, el trabajo a domicilio, el trabajo en casa, el trabajo no en la fábrica, no en el puesto de trabajo, el trabajo virtual, para llevar adelante las funciones que una persona tiene dentro de una organización. Acá va a haber cambios fundamentales. Acá deben existir actualizaciones jurídicas y normativas que hoy no cubren ciertos aspectos. Y además va a afectar lo que vamos a ver en los otros escenarios que siguen, por ejemplo, el escenario de gestión y de dirección.
La otra cosa es el teletrabajo, que no es exactamente el homework, sino que es trabajar desde la casa, pero conectado de manera permanente, donde son otras conductas, otros procedimientos, otros sistemas de control de gestión, otros sistemas de evaluación, una serie de cosas que además el individuo que trabaja en su casa debe replantear la organización de su vida y de la vida de las personas con quien comparte ese hábitat de una manera totalmente distinta a la conocida anteriormente. Otro aspecto que tiene que ver con las competencias profesionales es el dominio, el aprendizaje, la incorporación de una enorme batería de tecnologías. Algunas de aplicación directa y otras de aplicación indirecta, pero que van a tener que ser usadas y van a tener que saber ser usadas. Y esto va a generar exclusiones. No cabe ninguna duda, lamentablemente va a generar exclusiones. Otro punto que me interesa desarrollar es el de nuevas demandas. Nuevas demandas en muchos rubros y en muchos espacios. Por ejemplo, voy a poner uno que rara vez se habla. Si vamos a trabajar en nuestra casa y como teníamos poco dinero compramos un apartamento pequeñísimo cuando éramos solteros, un apartamento de apenas 2 ambientes, con muy poca ventilación y con muy poca luz porque está en un lugar medio encerrado. Y hoy ya estamos casados, ya somos 2 personas en ese pequeño ambiente. ¿Cuáles van a ser las nuevas demandas para una persona que trabaje todo el día en ese ambiente? ¿Será suficiente la ventilación, la luz, el espacio para simplemente moverse y caminar un poco? Lo que quiero decir es que incluso los códigos de planeamiento urbano pueden llegar a tener que considerar cambios laborales como el homework y el teletrabajo y la tecnología. Otro punto son todas las cosas que van a desaparecer. Todas las cosas que van a desaparecer. Van a desaparecer servicios, coberturas financieras y logísticas, van a desaparecer horarios, van a desaparecer costumbres, van a desaparecer sistemas alimentarios rápidos, van a desaparecer, no del todo, pero en función de estos cambios, todas estas cosas van a empezar a cambiar. Y entonces, de alguna manera, el ser humano trabajador, por llamarlo así, trabajador, en el futuro va a tener 2 responsabilidades inexcusables. Una enorme creatividad para adaptarse a todos los cambios y sobrevivir a ellos. Repito, para adaptarse a los cambios y sobrevivir a ellos. Y además va a tener que tener la capacidad de dar respuesta a las nuevas demandas. Alguien que no pueda dar respuesta va a terminar siendo excluido del mundo laboral del futuro, cuyo perfil aún no lo conocemos totalmente. Dejo este escenario y pasamos a las competencias de gestión. Bueno, acá los cambios ya son brutales y no estamos preparados para ellos. Es más, ni siquiera están los protocolos, las normas y el marco jurídico, e incluso hasta los sistemas de certificación, evaluación y control de calidad no están actualizados. Acá hay un montón de cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, todos los procesos humanos, directrices y colaterales de lo que es el gerenciamiento, lo mismo de lo que es la dirección, lo mismo de lo que es el control y supervisión y la planeación. Obviamente, estas 4 enormes funciones, estas 4 competencias de todo ejecutivo, que en el futuro van a ser súper demandantes y súper exigentes, necesitan de las 4 que están abajo. Necesitan una increíble
anticipación estratégica continua, necesitan que esa anticipación estratégica les pueda desarrollar y les permita desarrollar eficientes sistemas de prevención, efectivos planes y estrategias de gestión de riesgos, y que les permita asegurar por lo menos la conservación del balance estratégico o su incremento. Esto es precisamente el rol de cada actor dentro del sistema competitivo, la porción de mercado que controla, la porción de clientes que controla, etcétera, etcétera, etcétera. Y para manejar estos 8 desafíos, necesitamos ya comenzar a desarrollar nuevos procesos que no existen, nuevos paradigmas que implican que muchos de los paradigmas que tenemos vamos a tener que dejarlos de usar y usar nuevos paradigmas. Y una cosa importantísima es que el nuevo perfil del liderazgo en todos los órdenes va a ser distinto y tiene que ser cambiado. Estos son los desafíos, y yo me preguntaría en términos de competencias de gestión, ¿qué think tank, qué centro estratégico, qué universidad o facultad, o qué gobierno nacional o local ha creado un equipo de investigación para dar inmediata respuesta a estos 11 temas que tenemos en pantalla? No espero que me respondan, yo tengo mi propia respuesta. Vamos a seguir avanzando. Competencias sociales. Seguramente la ética va a tomar un vuelo muy fuerte y va a ser realmente uno de los elementos claves del futuro, pero hay que replantearlos y hay que reconocerlos. Los niveles de convivencia, sobre todo los niveles de convivencia virtual o tecnológicos, los niveles de cooperación virtual y tecnológico, además de los presenciales, los niveles de participación van a cambiar, tienen que cambiar y tienen que ser aceptados, y tenemos que lograr que sean efectivos, que sean positivos y que sirvan, y no que terminen siendo una usina de generación de conflictos. Por último, la necesidad de compartir experiencias y en algunos casos de donar o brindar lo que se sabe y lo que se ha descubierto para que otros no cometan errores, va a ser una cuestión de todos los días y parte de lo que sería un vivir en armonía y cooperación. Por lo tanto, las competencias sociales hay que desarrollarlas generando una cultura real de convivencia, una cultura real de tranquilidad, una cultura real de ética y cooperación. Vamos a seguir. Y ya casi yo estoy terminando, porque quiero hablar del conocimiento. Y repito, entendido el conocimiento como el saber y el saber hacer. En este campo hoy tenemos que racionalizar y recorrer nuestras bibliotecas, nuestros estudios, nuestra memoria, nuestros apuntes, nuestras computadoras, nuestros centros de estudio, nuestras universidades, y determinar urgentemente qué temas, qué conocimientos, qué libros, qué propuestas, qué métodos, qué modelos, qué actividades ya son obsoletas. Y esto es importantísimo, no podemos seguir usando cosas para otro mundo que se fue. Ahora, ¿tenemos el conocimiento que nos permite generar y atender las demandas del futuro? No. Por lo tanto, aparece un desafío y una demanda, y mientras más alto es el nivel de cargos ejecutivos o de conocimiento, de docencia o de dirección de educación, más, tenemos que generar experiencias, tenemos que generar laboratorios, talleres, para diseñar nuevas experiencias
que nos permitan diseñar nuevas teorías y nuevas prácticas útiles para el futuro. Nuevas teorías y nuevas prácticas para el futuro. Para eso necesitamos una anticipación estratégica que no falle, porque cuando hablamos del futuro, debemos preguntarnos ¿para qué futuro? Y esa respuesta nos la va a dar la anticipación estratégica. Necesitamos estas nuevas teorías y estas nuevas prácticas para ese futuro que ha descubierto la anticipación estratégica. Y es muy probable que para llegar a diseñar las nuevas teorías y las nuevas prácticas, debamos ir al sistema más primitivo, pero que ha servido de mucho del ser humano, que es el clásico sistema de avance por prueba y error. Estamos hablando de una serie de puntos en los cuales tenemos que pensar y tenemos que trabajar. Y por lo tanto, el desafío que se le presenta al ser humano es, se puede sintetizar quizá coloquialmente, quizá groseramente, si me lo permiten, es quien se quede parado muere. Es imposible quedarse parado. Algunos de los que empiecen a moverse van a sobrevivir. Pero además hay otro concepto muy importante que tiene que ver con el tiempo moderno. Solo caminar hacia adelante no es suficiente, porque vas a tener que caminar hacia adelante mucho más rápido que la dinámica de cambio del planeta y del mundo y de las cosas. Porque si tu caminada es más lenta que la dinámica de cambio, estás retrocediendo en términos reales. Señoras y señores, esto es lo que les quería transmitir, muy breve. Es apenas un pequeño capítulo de anticipación estratégica en lo que enfrentamos como seres humanos a partir de mañana. Y espero que realmente haya dado alguna pequeña lucecita sobre este tema. Le espera al ser humano un desafío gigantesco, multifacético, importantísimo, que no puede negarse, no puede obviarse y debe ser asumido y enfrentado. Quien no lo haga está condenado a desaparecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la exposición que hemos tenido con Eduardo Raúl Balbi, desde Argentina, que ha tratado el tema naturaleza del hombre siglo XXI. Y queremos hacerle una pregunta que han dejado uno de los seguidores del Congreso, y dice, ¿cuál es la metodología o criterio para llegar a las mejoras preguntas para hacerse, para resolver la estrategia? Es decir, utiliza multilógica o varios modelos de pensamiento o solamente utilizan el pensamiento crítico, es lo que indica, ¿no? ¿Cuáles son las mejores estrategias para resolver las dudas? La multilógica, varios modelos de pensamiento o solamente el pensamiento crítico. Estoy tratando de sacarla, ahí está, lo logré, no encontraba. A ver, en nuestro modelo de trabajo para poder operar con los métodos que hemos diseñado y con otros métodos, nosotros hablamos de trabajar los analistas estratégicos de inteligencia y prospectivos, deben preparar sus mentes con varias cosas. Una de ellas es trabajar con 3 lógicas en simultáneo. La lógica formal que nos han enseñado en la universidad, que es la que pretende manejar lo que llamaríamos la perfección del proceso de razonamiento. Pero también aplicando la lógica fluida, cuyo autor más conocido es Edward de Bono, que es cómo utilizar esa misma información que tenemos, pero jugándola de otra manera y moviéndonos de otra manera. Es como si quisiéramos armar un escenario
con una información y con la misma información pudiésemos armar otros escenarios y otras situaciones. Y una tercera lógica, que es la lógica borrosa o difusa, que tiene varias escuelas. En la escuela que nosotros más usamos es la escuela de Peter Shekland, que es la teoría de los sistemas blandos o soft systems, que complementa a la teoría general sistémica. Voy a dejar ahí los nombres, tres lógicas. Pero también debemos acostumbrarnos a trabajar con tres procesos de lo que es la caminata desde el pasado al futuro y su regreso. Y ahí aparece la deducción, que ha sido el corazón del planeamiento y del análisis y de la investigación científica durante siglos. Tomamos también la inducción, porque como no tenemos información o tenemos poca información del futuro, tenemos que inducir cosas del futuro. Y esa cosa que está en el medio entre deducción e inducción, que es la abducción. Estas tres formas de mirar o de tratar de descubrir el futuro también son prácticas y tienen que moverse con las tres lógicas que estamos funcionando. Y además tenemos que aprender y tenemos que entrenar nuestro cerebro para usar tres funciones cerebrales, una de las cuales todavía no está ni cerca de ser imitada por la tecnología, y las otras dos, algún pequeño ejercicio se está haciendo, pero es muy poco lo que se está haciendo. Estas tres prestaciones del cerebro humano son las siguientes. La primera es la capacidad de interpretación, que es la esencia de la anticipación estratégica e inteligencia estratégica. Interpretar la información. Y eso no lo está haciendo todavía ni la inteligencia artificial, ni ninguno de esos soft que suelen llamarse business intelligence, etcétera, etcétera, etcétera. La capacidad de interpretación es hoy una función del cerebro humano que no tiene un paralelo o una herramienta tecnológica desarrollada para tal fin. Y las otras dos habilidades del cerebro humano para las cuales algún modesto desarrollo tecnológico anda dando vuelta, son la capacidad de simular futuros. Porque cuando hacemos escenarios o jugamos con eventos de ruptura, estamos simulando posibles ocurrencias, pero no tenemos la certeza de que se vayan a cumplir. Es decir, la simulación estratégica de futuros, la segunda. Y la tercera es la especulación controlada. Es decir, esas simulaciones que fueron posibles en base a un juego elaborado de las tres lógicas y los tres procesos de movimiento, y a la interpretación de la información generamos esos escenarios de futuro. La especulación controlada es lo que nos permite leer, evaluar, medir y sacar conclusiones estratégicamente válidas como los listados de riesgos y oportunidades que el futuro nos puede hacer. Entonces, independientemente de los métodos, hay un cerebro humano entrenado, preparado, que conoce una serie de habilidades propias del cerebro, no del método, para poder sacarle muy buen producto a los métodos. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias por su claridad en la respuesta, que estamos seguros que quien la formuló ha quedado satisfecho. Decía usted algo al final, don Eduardo, que no se adecúa a la coyuntura y a los tiempos que hoy nos tocan vivir, la va a tener muy difícil. ¿Usted cree que en algún momento podamos volver, siquiera cercanamente, a lo que era antes de esta pandemia? Mire, mi respuesta analizando los escenarios del futuro es que va a haber grandes esfuerzos lamentables para volver a lo que era antes. Y espero que me interpreten en el sentido en que lo estoy diciendo. Grandes esfuerzos lamentables para volver a lo que era antes. Es decir, el ser humano, muchos de nosotros, muchas personas van a
salir corriendo y desesperados a buscar la zona de confort que tenían antes. Esa zona de confort está desapareciendo. Y todavía no se han reconocido las nuevas zonas de confort en el futuro. Y es a donde todo el mundo tendría que ir. Pero esto es una suerte de espejismo peligroso. Por ejemplo, no me cabe ninguna duda que si nos ponemos a pensar hoy, 2020, y hablamos del 2030 en 10 años, donde quizá en el 2030 todavía tengamos resabios de esta pandemia. Cuidado con lo que estoy diciendo. Está claro lo que estoy diciendo. Y puedo dar datos de por qué esa suposición. Si es así, va a haber un grupo de seres humanos que van a aceptar el desafío, que se van a ver asustados, impulsados, o no sé qué, pero van a ir hacia adelante, y otros que van a quedar atrás. Eso va a ser una enorme, gigantesca, peligrosa y lamentable marginación. Y entonces es muy probable que estemos generando, por ejemplo, grandes grupos humanos en nuestros países en América Latina, en las economías primarias e informales, y que sigan sobreviviendo sin ningún contacto con el mundo del futuro, con la tecnología, con la salud del futuro, con los esfuerzos y demás. Está claro lo que estoy diciendo. Es decir, a mí me preocupa muchísimo. No digo que todos tengamos que salir corriendo, pero acá la función pública, la función de gobierno, en la palabra y en el sentido estricto de gobernar, va a ser fundamental. Porque si no se ve esto y no se prepara este salto, y no se prepara tratar de evitar los sistemas de marginación, la situación a futuro va a ser complicada. Vamos a tener parte de una sociedad casi perdida. Piensen ustedes lo siguiente. Hoy ya tenemos serios problemas en nuestros países de América Latina con la conectividad. El desarrollo de las tecnologías por estos cambios va a exigir capacidades de conectividad 10 o 20 o 100 veces más grandes que las actuales dentro de 3 años. ¿Las tendremos? ¿Quiénes van a quedar afuera? Dejo ahí la pregunta como para pensar. Bueno, y como en todas las exposiciones de los panelistas, de los expositores, siempre al final de los diversos temas, concluimos que el mundo que hoy nos toca compartir es completamente distinto al que teníamos y va a venir una etapa en la cual el proceso de adaptación no va a ser sencillo. Y definitivamente vamos a tener que estar con todos los sentidos predispuestos para adaptarnos. Y en esto yo creo, una opinión muy personal, que van a estar con una mejor disposición quienes son menos grandes que nosotros en el sentido cronológico. Pero bueno, simplemente yo creo que también, como usted lo ha dicho, está en la disposición que tengamos cada uno de nosotros y las cosas se puedan dar para poder desenvolvernos en lo que viene a futuro. Así es, así es. Eso es exactamente el tema. Y si me permiten 30 segundos, yo puedo decir que soy un hombre feliz porque la pandemia, excepto la obligación de guardarme en mi casa, que ha sido para mí intolerable, una orden tan estricta cuando me tendrían que haber convencido de que me guardara en mi casa. Pero dejando eso de lado, yo llevo desde el año 1996 siendo un homeworker, trabajando en mi casa. Cerré mi última oficina de consultoría hace 24 años y trabajo desde entonces en mi casa. No me cambió nada. Y además, en su país, por ejemplo, en el querido Perú y en Lima y en el CEPLAN, 2013-2014, cuando fui contratado por el CEPLAN para diseñar el nuevo Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, un proceso largo y muy intenso de 4 meses. En 4 meses yo solamente estuve
12 días en Lima y el resto lo manejé por internet. ¿Está claro? De 4 meses, 12 días en Lima y el resto por internet. Lo vengo haciendo desde hace años. Y entonces sé cómo es la disciplina, cómo es el trabajo. Es decir, la pandemia no me enseñó absolutamente nada desde ese punto de vista laboral y profesional. Pero sí sé y veo lo que mis colegas que no lo hicieron están sufriendo. ¿Ok? Perfecto, sí, obviamente. Las circunstancias son muy diversas, pero clarísima cada una de sus explicaciones y sus experiencias del tema que hemos traído el día de hoy, y gracias a usted nos ha quedado nuevamente allí algunas ideas clarificadoras y realistas sobre todo, para poder tener más herramientas de cómo vivir en lo que viene más adelante. En nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico, le agradecemos muchísimo su participación, señor Eduardo Raúl Balbi, que desde Argentina, país hermano y amigo, nos ha compartido su ponencia de Naturaleza del Hombre, siglo XXI. Le agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias por haberme escuchado, al Colegio de Ingenieros de Perú por haberme invitado. Ha sido un placer y un honor. Y espero que lo que dije les pueda servir para algo. Hay mucho de experiencia personal en ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos seguros que sí, va a ser de muchísima utilidad. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo esta primera parte del día de hoy, 3 de diciembre de 2020, del primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020, Paradigmas para una nueva era, que organiza el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, con el Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico. Como anunciáramos antes del inicio de esta jornada, tenemos programados a partir de las 2:30 de la tarde nuevas y más ponencias, así como conferencia magistral que ustedes estarán atentos a la presentación y podrán escuchar las experiencias de nuestros expositores y panelistas. Por nuestra parte, muchísimas gracias a todos los que han participado en estas horas de la mañana y nos estaremos reencontrando seguramente el día de mañana. Muy buenas tardes. Permiso.